Pasamos gran parte de la vida creyendo que lo que nos falta está afuera. Afuera está el amor que todavía no llegó, el reconocimiento que no obtuvimos, la felicidad que prometieron y que nunca termina de instalarse en nuestra casa. Aprendimos a mirar hacia el mundo como quien mira un escaparate, esperando que algo, alguien, nos complete. Y en ese gesto repetido de extender las manos hacia lo externo, vamos olvidando que hay un territorio silencioso que nunca exploramos, un lugar íntimo donde habita aquello que buscamos con tanta desesperación. Desde niños nos enseñaron a competir, a comparar, a desear lo que otros tienen. Nos dijeron que la plenitud estaba en lograr, en acumular, en alcanzar metas que parecían ajenas, pero necesarias. Entonces crecimos creyendo que ser felices era llegar a algún sitio, conseguir cierta mirada, recibir determinada palabra. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir con la sensación permanente de carencia. Siempre faltaba algo, siempre había un vacío que llenar. Pero nadie nos dijo que ese vacío no se llena con logros, ni con aplausos, ni siquiera con amor si antes no aprendemos a mirarnos sin miedo. Buscar afuera es, muchas veces, la forma más elegante de no entrar en nosotros mismos, porque entrar duele. Allí están nuestras heridas, nuestras culpas, nuestras frustraciones, los sueños que no se cumplieron y las versiones de nosotros que nunca fuimos. Mirar hacia adentro implica aceptar que no somos perfectos, que cargamos con historias incompletas, que a veces lastimamos y a veces fuimos lastimados, y esa verdad asusta. Por eso preferimos creer que la solución vendrá desde otro lugar. Esperamos que alguien nos ame para sentirnos valiosos. Esperamos que un éxito nos confirme que somos suficientes. Esperamos que el mundo nos devuelva lo que creemos merecer. Y en esa espera, vamos posponiendo el encuentro con lo esencial, el reconocimiento de nuestra propia humanidad, porque hay algo profundamente liberador en comprender que no necesitamos ser otra persona para merecer amor. No necesitamos vivir otra vida para ser dignos de paz. Lo que necesitamos es mirarnos con honestidad, con ternura, con paciencia. Reconocer que somos una historia en construcción, no un fracaso definitivo. Cuando dejamos de buscar afuera, no significa que renunciamos al mundo. Significa que dejamos de exigirle que nos cure, dejamos de pedirle al amor que tape nuestras inseguridades, al éxito que esconda nuestros miedos, a la aprobación que reemplace nuestra autoestima. Empezamos a construir desde dentro lo que antes pedíamos como limosna emocional. Es un proceso silencioso, no hay aplausos en ese camino. Nadie celebra cuando uno aprende a perdonarse, cuando acepta sus límites, cuando deja de compararse. Pero en ese trabajo íntimo ocurre algo decisivo. Dejamos de sentirnos incompletos, porque el amor propio no es un eslogan ni una pose. Es la capacidad de acompañarse cuando todo falla. Es hablarse con respeto cuando el mundo critica. Es no abandonarse cuando aparecen los errores. Y cuando uno aprende eso, deja de buscar desesperadamente que alguien más lo salve. Entonces, el encuentro con otros cambia. Ya no necesitamos que nos completen, sino que nos acompañen. Ya no mendigamos atención. Elegimos compañía. Ya no tememos la soledad, porque sabemos habitarla. Y esa transformación, invisible para muchos, modifica todo. Descubrimos que la paz no depende de que todo salga bien, sino de saber sostenernos cuando algo sale mal. Descubrimos que la felicidad no es una meta permanente, sino instantes de verdad en medio de la imperfección. Descubrimos que el amor no se implora, se comparte desde la abundancia interior. Buscar afuera nos mantenía en guerra con nosotros mismos. Siempre había una versión mejor que no éramos, una vida mejor que no vivíamos, un amor mejor que no teníamos.
Y esa comparación constante nos robaba la posibilidad de agradecer lo real. Cuando empezamos a mirar hacia adentro, la pregunta cambia. Ya no preguntamos qué me falta, sino qué estoy negando, qué emoción no quiero sentir, qué miedo no quiero reconocer, qué deseo no me permito aceptar. Y en esa honestidad aparece algo parecido a la calma, porque la calma no llega cuando todo se ordena afuera, sino cuando dejamos de pelear con lo que somos. Dejar de buscar afuera es aceptar que nadie puede vivir por nosotros, que ninguna mirada ajena puede reemplazar nuestra propia aceptación, que ningún logro compensa la ausencia de sentido. Es un acto de responsabilidad emocional. Es dejar de culpar al destino por nuestras decisiones. Es animarse a hacerse cargo de la propia vida. Y en ese camino aparecen momentos incómodos. Días en que la tristeza pesa, noches en que el pasado regresa, instantes en que la duda paraliza. Pero también aparecen comprensiones nuevas, que no somos la suma de nuestros errores, que podemos cambiar sin dejar de ser, que hay belleza incluso en nuestras grietas, porque en esas grietas entra la luz que nos permite vernos de verdad, sin máscaras, sin exigencias imposibles, sin la presión de encajar en un molde ajeno. Allí entendemos que no necesitamos encontrar afuera lo que siempre estuvo latiendo en silencio, esperando ser reconocido, esperando que dejemos de correr para poder escucharlo, respirar dentro de nosotros mismos como una verdad antigua que insiste, como una voz que repite sin cansancio que la plenitud no se compra, no se alcanza, no se mendiga, sino que se descubre cuando uno se anima a quedarse a solas con su historia y mirarla sin escapar, sin adornarla, sin negarla, dejando que cada recuerdo, cada herida y cada deseo revelen lo que siempre estuvo allí, aguardando ser nombrado en la intimidad de la conciencia, donde empieza a nacer una forma distinta de habitar la vida, donde la necesidad de buscar se transforma lentamente en la capacidad de reconocer, donde la ansiedad se vuelve paciencia, donde el miedo empieza a decir su nombre en voz baja y uno aprende a escucharlo sin huir, permaneciendo en ese encuentro incómodo y verdadero que abre una puerta hacia el interior que habíamos evitado durante años, como si temiésemos descubrir que todo aquello que reclamábamos al mundo era, en realidad, un pedido silencioso dirigido a nuestra propia alma, que esperaba ser atendido con valentía y ternura al mismo tiempo. En ese espacio íntimo donde comienza a desvanecerse la ilusión de que la felicidad depende de lo que llega desde afuera y aparece la certeza frágil de que hay algo esencial que solo puede crecer cuando dejamos de exigirle al mundo que nos dé lo que no nos damos a nosotros mismos y aceptamos la tarea difícil de reconocernos sin máscaras frente al espejo de nuestra verdad cotidiana, donde cada gesto pequeño empieza a construir la dignidad que buscábamos lejos, donde cada acto de honestidad interior va desarmando la necesidad de correr detrás de promesas ajenas, donde uno aprende lentamente a quedarse en sí mismo sin sentir que falta algo, sin sentir que necesita otra vida, otro amor, otra historia, permitiendo que en ese silencio incómodo empiece a revelarse lo que siempre estuvo esperando ser visto en la profundidad de nuestra propia mirada, que por fin se anima a sostenerse sin huir de lo que encuentra allí dentro, en ese territorio donde el miedo y el deseo conviven y enseñan que todo aquello que parecía perdido afuera, quizás estaba escondido en la parte más callada de nuestro ser, aguardando el momento en que dejáramos de buscarlo en el ruido del mundo para atrevernos a escucharlo, latir en la penumbra de nuestra conciencia, donde empieza a formarse una verdad que no necesita testigos ni aplausos, solo la valentía de quedarse un instante más en ese lugar donde el alma se reconoce y empieza a decir su propio nombre sin miedo a la respuesta que pueda surgir de esa intimidad que nunca habíamos querido habitar durante tanto tiempo, permaneciendo allí, mientras algo esencial comienza a moverse con la lentitud de lo verdadero y la certeza de lo inevitable que crece en silencio dentro de nosotros,
sin pedir permiso, sin anunciarse, sin reclamar atención, esperando ser aceptado en la calma de quien finalmente deja de mirar afuera para comprender que la respuesta estaba aguardando en el rincón más profundo de su propia historia, sin reclamar más que una mirada sincera capaz de sostenerla sin escapar de su verdad más íntima y más humana. Hay búsquedas que parecen nobles, necesarias, inevitables. Decimos que buscamos amor, sentido, tranquilidad, respuestas. Decimos que queremos ser felices, pero a veces, detrás de esa insistencia, se esconde algo que no queremos mirar, porque buscar puede ser una forma de moverse sin avanzar, de llenar el tiempo sin tocar la herida, de mirar hacia adelante para no enfrentar lo que quedó atrás. La búsqueda constante nos da una ilusión de control. Nos hace sentir que estamos haciendo algo con nuestra vida, que no estamos quietos, que no estamos perdidos. Pero en esa actividad permanente puede esconderse el miedo a detenernos, el miedo a escuchar el silencio, el miedo a encontrarnos con lo que evitamos. Porque cuando uno deja de correr, aparece el vacío, ese vacío incómodo donde no hay distracciones, ni excusas. Allí aparecen las preguntas que no quisimos responder, los dolores que no quisimos sentir, las decisiones que no quisimos reconocer. Y entonces entendemos que no buscábamos una respuesta, buscábamos no pensar. Hay personas que cambian de pareja sin aprender a amar, cambian de trabajo sin aprender a elegir, cambian de ciudad sin aprender a habitarse, y cada cambio trae una esperanza breve, como una promesa que se desvanece cuando la novedad pasa, porque no era el lugar, ni la persona, ni la circunstancia. Era el miedo a quedarse con uno mismo. Buscar puede ser huir del miedo a no ser suficiente, de ese pensamiento secreto que dice que no valemos lo que creemos, que no somos dignos de ser amados, que estamos condenados a repetir historias dolorosas, y en lugar de enfrentar a esa voz, buscamos confirmaciones afuera. Buscamos halagos, éxitos, aplausos. Buscamos que alguien nos diga que somos valiosos para no tener que creerlo por nosotros mismos. Pero el miedo no desaparece con logros. El vacío no se llena con reconocimiento. La tristeza no se cura con distracciones. Solo se adormece, solo se oculta. Y tarde o temprano vuelve, porque lo negado insiste. Hay una soledad que no tiene que ver con estar sin gente, sino con no poder estar con uno mismo. Una incomodidad que aparece cuando apagamos el ruido, cuando el teléfono calla, cuando el día termina. Allí sentimos el peso de lo que evitamos, y entonces volvemos a buscar algo que nos distraiga. Nos volvemos expertos en escapar. Escapamos con trabajo, con entretenimiento, con relaciones superficiales, con proyectos que no sentimos. Escapamos con promesas de futuro que nunca llegan, porque siempre hay algo más que alcanzar. Y así pasamos la vida esperando un momento que nos permita no sentir. Pero el dolor que no se mira se convierte en destino. El miedo que no se nombra dirige nuestras decisiones. El vacío que no se reconoce se transforma en ansiedad. Buscar sin pausa puede ser el modo en que evitamos aceptar nuestra fragilidad. Nos cuesta admitir que estamos tristes, que estamos cansados, que tenemos miedo. Nos cuesta decir que necesitamos ayuda. Entonces preferimos fingir que todo está bien mientras seguimos buscando algo que nos salve. La sociedad celebra esa búsqueda. Aplaude al que nunca se detiene, al que siempre quiere más, al que no se conforma. Pero pocas veces nos preguntamos si esa ambición nace del deseo o del miedo, si queremos crecer o solo escapar, porque hay una diferencia profunda entre buscar por amor y buscar por terror. El que busca por amor, construye. El que busca por miedo, se pierde. El primero se detiene a escuchar, el segundo corre para no sentir. El miedo adopta muchas formas. Puede ser miedo al rechazo,
al abandono, al fracaso, a la soledad, a la muerte, al paso del tiempo. Puede ser miedo a descubrir que elegimos mal, que lastimamos a alguien, que desperdiciamos oportunidades. Y frente a esos fantasmas, buscamos algo que nos distraiga. Nos volvemos coleccionistas de experiencias vacías, de relaciones que no tocan el alma, de éxitos que no emocionan. Y aunque todo parece moverse, algo dentro permanece igual, porque no era el camino el problema, era la dirección de nuestra mirada. Aceptar el vacío no significa rendirse, significa animarse a sentir, permitir que la tristeza diga lo que tiene que decir, que el miedo se nombre, que la culpa encuentre palabras. Significa reconocer que somos humanos, frágiles, incompletos, y cuando uno acepta esa verdad, la búsqueda cambia de sentido. Ya no se trata de encontrar algo que nos cure, sino de comprender lo que nos duele. Ya no se trata de huir del miedo, sino de mirarlo sin negar su existencia. Hay un momento íntimo en que uno deja de preguntarse qué falta y empieza a preguntarse qué duele. Ese momento es incómodo, pero también honesto. Allí descubrimos que muchas de nuestras búsquedas nacían del intento de tapar una herida. Tal vez buscábamos amor porque no sabíamos amarnos. Buscábamos éxito porque no creíamos en nosotros. Buscábamos compañía porque temíamos escucharnos. Buscábamos respuestas porque no soportábamos la incertidumbre. Y en esa revelación, algo se aquieta, porque el miedo pierde fuerza cuando se reconoce. El vacío deja de ser abismo cuando se habita. El dolor se transforma cuando se escucha. Dejar de buscar por miedo no significa dejar de vivir. Significa empezar a elegir. Elegir con conciencia, con responsabilidad, con verdad. Significa construir desde lo que somos, no desde lo que tememos. Porque cuando dejamos de escapar, aparece la posibilidad de sanar. Cuando dejamos de correr, aparece el sentido. Cuando dejamos de mentirnos, aparece la paz. Y entonces comprendemos que muchas de nuestras búsquedas no eran un camino hacia algo, sino una fuga de nosotros mismos. Un intento desesperado por no escuchar la voz interna que nos hablaba de nuestra tristeza, de nuestra inseguridad, de nuestros temores más antiguos, de esas memorias que preferíamos esconder en el ruido cotidiano, en la actividad permanente, en la ilusión de que el próximo logro, la próxima persona o la próxima meta podrían borrar aquello que seguía latiendo en silencio dentro de nosotros, como una verdad persistente que no dejaba de reclamar atención, recordándonos que el miedo no desaparece cuando se ignora, que el vacío no se llena cuando se tapa, que el dolor no se disuelve cuando se disfraza de entusiasmo, porque todo aquello que evitamos regresa con otra forma, con otra voz, con otra máscara, buscando ser reconocido en la intimidad de nuestra conciencia, donde la búsqueda pierde su apariencia heroica y revela su raíz temblorosa, mostrando que detrás de la urgencia por encontrar algo afuera, había un temor profundo a encontrarnos con lo que habíamos callado durante años, con esas partes nuestras que no encajaban en la imagen que queríamos mostrar, con esa fragilidad que nos hacía sentir pequeños, con ese deseo de ser aceptados que nunca se calmaba, empujándonos a seguir corriendo sin saber hacia dónde, repitiendo intentos que no nacían del deseo genuino, sino del pánico, silencioso a quedarnos a solas con nuestra verdad más desnuda, con esa sensación de no ser suficientes, de no estar completos, de no saber quiénes éramos sin las máscaras que habíamos construido para sobrevivir al miedo de sentirnos vulnerables frente al mundo y frente a nosotros mismos, como si la búsqueda constante pudiera protegernos de mirar aquello que pedía ser escuchado en la penumbra de nuestro interior, donde todo lo evitado esperaba con paciencia, sabiendo que tarde o temprano tendríamos que detenernos a reconocerlo sin escape posible, sin distracciones, sin excusas, enfrentando la raíz de nuestra inquietud, que no pedía más logros ni más promesas, sino la valentía de nombrar lo que dolía y permanecer allí sin huir, sin fingir, sin buscar otra salida que no fuera la honestidad con nuestra propia historia, donde la búsqueda deja de ser un refugio contra el miedo
y se convierte en un espejo que nos obliga a ver aquello que siempre estuvo pidiendo ser reconocido en la profundidad de nuestra vida interior, donde el silencio empieza a decir la verdad que habíamos postergado durante tanto tiempo sin atrevernos a escucharla en la cesárea, para comprenderla sin escapar de su presencia insistente en cada decisión que tomábamos intentando. Aceptar la propia historia es un acto silencioso, casi invisible. No tiene aplausos ni testigos. Nadie celebra cuando uno se sienta frente a sus recuerdos y decide dejar de pelear con ellos. Sin embargo, allí comienza algo decisivo, la posibilidad de abrirle la puerta a lo que llega, porque mientras negamos lo que fuimos, vivimos cerrados. Cerrados al amor, al cambio, a la calma. Creemos que el pasado es una carga que debemos ocultar, una vergüenza que debemos borrar, una herida que debemos ignorar. Y en ese intento de escapar de nuestra historia, terminamos repitiéndola. Hay recuerdos que duelen porque nos muestran quiénes fuimos cuando no sabíamos más. Decisiones que nos avergüenzan porque hoy entendemos lo que entonces no podíamos comprender. Relaciones que dejaron marcas porque creímos en promesas que no se cumplieron. Y frente a todo eso, preferimos decir que no pasó, que no importa, que ya está. Pero la memoria no desaparece cuando se niega. La memoria se esconde, espera, insiste, y cada vez que tomamos una decisión, cada vez que amamos o tememos, ella aparece en silencio. Aceptar la propia historia no significa justificar el daño, ni romantizar el dolor. Significa reconocer que lo vivido forma parte de nosotros, que somos una suma imperfecta de elecciones, de heridas, de aprendizajes, que no podemos construir paz sobre la negación. Muchos viven peleando con su pasado. ¿Cómo? Se reprochan lo que hicieron, se castigan por lo que no pudieron evitar, se culpan por no haber sabido. Y esa culpa constante les roba el presente, porque no pueden abrirse a lo nuevo mientras siguen discutiendo con lo que ya fue. Aceptar no es olvidar, es comprender. Comprender que hicimos lo que pudimos con lo que sabíamos, que fuimos niños asustados, adolescentes confundidos, adultos inseguros, que muchas veces actuamos desde el miedo, desde la carencia, desde el dolor. Y reconocer eso no nos hace débiles, nos hace humanos. Cuando uno acepta su historia, deja de esconderse. Ya no necesita fingir perfección. Puede mirar sus errores sin sentirse condenado. Puede reconocer sus heridas sin sentir vergüenza. Puede hablar de lo vivido sin temor a ser descubierto. Y esa honestidad interior libera. Porque el que se acepta deja de esperar que el mundo repare lo que él mismo no quiso mirar. Deja de exigir que otros lo salven, que otros lo validen, que otros le devuelvan lo que perdió. Empieza a construir desde lo que es, no desde lo que quisiera haber sido. Aceptar la propia historia también implica aceptar las pérdidas. Las personas que se fueron, los sueños que no se cumplieron, las oportunidades que no volvieron. Duele admitir que hay cosas irreversibles, duele reconocer que no todo tiene reparación. Pero solo cuando aceptamos lo perdido, podemos agradecer lo que queda. Solo cuando soltamos lo imposible aparece espacio para lo nuevo, porque la vida no entra en una casa llena de resentimiento. No se queda donde todo es reproche. No florece donde solo hay culpa. Hay historias que pesan porque nunca las contamos, secretos que enferman porque nunca se nombraron, lágrimas que arden porque nunca se permitieron. Y aceptar la propia historia es animarse a poner palabras donde hubo silencio. Decir esto me pasó. Decir esto me dolió. Decir esto me enseñó. No para victimizarse, sino para comprenderse. Cuando uno acepta su historia, deja de compararse. Ya no mira la vida de otros como una medida de fracaso. Entiende que cada historia tiene sus sombras, que cada camino tiene sus heridas. Y esa comprensión trae una forma nueva de ternura hacia uno mismo, porque dejamos de tratarnos como enemigos.
Aprendemos a acompañarnos, a reconocer el esfuerzo que hicimos, incluso cuando fallamos, a ver la valentía que hubo en seguir, incluso cuando todo dolía, a perdonarnos por no haber sido perfectos. Y en ese perdón aparece algo inesperado, la posibilidad de recibir amor sin sospecha, recibir oportunidades sin miedo, recibir alegría sin culpa, porque ya no sentimos que debemos pagar una deuda eterna con el pasado, porque entendemos que vivir no es repetir el castigo, sino aprender de la herida. Aceptar la propia historia también es aceptar nuestra familia, nuestras raíces, nuestras circunstancias, no para resignarnos, sino para entender de dónde venimos. Porque nadie nace en el vacío. Todos cargamos historias anteriores, silencios heredados, dolores antiguos. Y cuando comprendemos eso, dejamos de culparnos por todo. Entendemos que fuimos parte de algo más grande, que hicimos lo que pudimos en un contexto que no elegimos. Esa comprensión no quita responsabilidad, pero da perspectiva. Nos permite elegir distinto, nos permite dejar de repetir, nos permite construir una vida que no sea reacción al pasado, sino respuesta consciente al presente. Porque cuando uno acepta su historia, se vuelve dueño de su camino. Ya no vive intentando borrar huellas, sino aprendiendo de ellas. Ya no necesita mentirse para sostener una imagen. Puede mostrarse como es, con sus luces y sus sombras, y esa autenticidad abre puertas invisibles. Puertas a relaciones más sinceras, a decisiones más libres, a una calma que no depende de la aprobación externa. Porque el mundo responde distinto cuando dejamos de escondernos. Y entonces entendemos que aceptar nuestra historia no nos encadena, nos libera. Nos permite caminar sin cargar una máscara, respirar sin sentir que debemos demostrar algo, mirar hacia adelante sin miedo a que el pasado nos alcance, porque ya no corremos de él. Lo llevamos integrado en nuestra memoria, como una parte nuestra que dejó de ser enemiga para convertirse en enseñanza, como una voz antigua que ahora habla sin gritar, recordándonos que cada caída tuvo un motivo, que cada error escondía una necesidad no comprendida, que cada dolor señalaba una ausencia que no supimos nombrar, y en esa comprensión empieza a nacer una forma distinta de vivir, donde la historia personal deja de ser una cadena y se transforma en raíz, donde la vergüenza se convierte en compasión, donde el reproche se disuelve en responsabilidad, donde la mirada hacia atrás ya no paraliza, sino que ilumina, permitiéndonos ver el camino recorrido sin negar sus sombras ni exagerar sus luces, aceptando que todo aquello que vivimos forma parte de nuestra identidad sin definirla por completo, porque somos más que nuestras heridas, más que nuestras pérdidas, más que nuestros errores, y al reconocerlo dejamos de resistir lo que nos formó, dejando que cada recuerdo ocupe su lugar sin dominar el presente, como piezas de un relato que se vuelve coherente cuando se acepta en su totalidad, abriendo un espacio interior donde lo nuevo puede entrar sin tropezar con la negación, donde el amor puede quedarse sin ser rechazado por el miedo, donde la alegría puede aparecer sin despertar culpa, porque ya no sentimos que debemos castigar nuestra felicidad por lo que fuimos, comprendiendo que aceptar nuestra historia no significa quedar atrapados en ella, sino aprender a caminar con su memoria integrada en el corazón, permitiendo que cada experiencia encuentre su sentido en la narración íntima de nuestra vida, donde dejamos de escondernos de nosotros mismos y empezamos a reconocer que aquello que más temíamos mirar era precisamente la llave que abría la puerta a todo lo que estaba esperando llegar en silencio, aguardando el instante en que dejáramos de pelear con nuestro pasado para poder habitar el presente sin sentir que algo debía ser ocultado o negado en la profundidad de nuestra conciencia, que por fin se anima a decir la verdad, sin miedo
a su propia historia. La paz y el amor no llegan cuando el mundo finalmente nos da la razón. No nacen cuando todo se ordena, ni cuando desaparecen los problemas. Nacen cuando dejamos de exigirle a la vida que sea distinta de lo que es, cuando dejamos de reclamarle a los otros que llenen nuestros vacíos, cuando dejamos de pelear contra la realidad porque no coincide con nuestros deseos. No exigir parece una forma de defensa. Creemos que si insistimos lo suficiente, si reclamamos con fuerza, si esperamos con paciencia, alguien o algo cambiará para hacernos sentir mejor. Esperamos que el otro nos entienda sin explicarnos, que nos ame sin mostrarnos, que nos cuide sin aprender a cuidarnos. Esperamos que la vida nos recompense por el dolor, que el destino repare lo que se rompió, que el tiempo devuelva lo que perdimos. Y en esa espera cargada de exigencia, nos volvemos rígidos, cerramos el corazón sin darnos cuenta. Porque cuando uno exige, deja de escuchar. Solo compara, solo reclama, solo juzga. La exigencia nace del miedo. Miedo a no ser amado, a ser olvidado, a ser olvidado, a ser insuficiente. Entonces intentamos controlar todo lo que podemos. Queremos que las personas actúen según nuestras necesidades, que las circunstancias se acomoden a nuestros planes, que el mundo confirme nuestras certezas. Y cuando eso no sucede, aparece la frustración. Nos enojamos con la vida, con los otros, con nosotros mismos. Sentimos que nos deben algo, que merecíamos más, que fuimos injustamente tratados, y ese enojo se instala en el corazón como una piedra. Pero la paz no puede habitar en un corazón que reclama todo el tiempo. El amor no puede crecer donde solo hay reproches. Comprender no significa justificar lo que duele. No significa aceptar el maltrato ni resignarse a la injusticia. Comprender es mirar la realidad con profundidad, reconocer que cada persona carga su propia historia, sus propias heridas, sus propias limitaciones, entender que el otro no siempre puede darnos lo que necesitamos, porque a veces ni siquiera sabe darse a sí mismo. Cuando comprendemos eso, dejamos de exigir perfección, dejamos de esperar que alguien sea lo que no puede ser, dejamos de construir expectativas imposibles. Y en ese gesto aparece una forma nueva de amor, un amor que no se impone, que no controla, que no manipula, un amor que acompaña, que escucha, que respeta. La paz también nace de comprendernos a nosotros mismos, de aceptar nuestras contradicciones, nuestras dudas, nuestros miedos, porque muchas veces somos más duros con nosotros que con cualquiera. Nos exigimos ser fuertes siempre, acertar siempre, poder siempre. Y cuando fallamos nos castigamos, pero nadie puede vivir en guerra consigo mismo sin perder la calma. Comprenderse es permitirse ser humano, reconocer que habrá días de tristeza, momentos de inseguridad, decisiones equivocadas, y aún así, tratarse con ternura. Cuando dejamos de exigirnos perfección, aparece la posibilidad de aprender. Cuando dejamos de exigir que todo salga bien, aparece la capacidad de adaptarnos. Cuando dejamos de exigir respuestas inmediatas, aparece la paciencia. Y la paciencia es una forma profunda de amor. Porque amar no es poseer ni exigir. Amar es aceptar que el otro es distinto, que la vida es incierta, que el futuro no está garantizado. Amar es estar sin imponer. La paz nace en esa aceptación, en comprender que no podemos controlar todo, que hay cosas que dependen de nosotros y otras que no, que luchar contra lo inevitable solo nos cansa. Comprender no es rendirse, es mirar con claridad, mirar nuestras expectativas irreales, mirar nuestras heridas que piden atención, mirar nuestros miedos que disfrazamos de exigencia,
Muchas veces exigimos porque estamos asustados, porque tememos perder, porque tememos quedarnos sufrir, porque tememos quedarnos solos. Entonces pedimos garantías imposibles. Queremos promesas eternas, certezas absolutas, seguridades que nadie puede ofrecer. Y cuando no llegan, sentimos que el amor no existe. Pero el amor verdadero no promete eternidad, promete presencia. La paz no promete ausencia de dolor, promete sentido. Comprender eso transforma la manera en que vivimos, porque dejamos de pedirle a la vida que sea justa según nuestro deseo, y empezamos a preguntarnos qué podemos aprender de lo que sucede. Aprendemos a escuchar antes de juzgar, a preguntar antes de reclamar, a acompañar antes de exigir, y en ese cambio aparece una calma distinta. Una calma que no depende de que todo salga bien, sino de saber que podemos atravesar lo que venga. La exigencia nos separa. La comprensión nos acerca. Cuando dejamos de exigir amor, empezamos a ofrecerlo. Cuando dejamos de exigir respeto, empezamos a practicarlo. Cuando dejamos de exigir comprensión, empezamos a escuchar. Y ese movimiento, casi invisible, cambia nuestras relaciones. Porque el otro se siente visto, no presionado. Se siente aceptado, no evaluado. Se siente libre, no atrapado. Y en esa libertad, el amor crece. La paz también crece en la comprensión del tiempo. Entender que hay procesos que no se apuran, heridas que no sanan de inmediato, respuestas que llegan cuando estamos listos. Exigir rapidez solo genera angustia. Comprender es confiar en el ritmo de la vida. Aceptar que hay silencios necesarios, esperas inevitables, pérdidas irreparables. Y aún así, elegir seguir, porque la paz no es ausencia de tormenta. Es la capacidad de sostenerse en medio del viento. Y esa capacidad nace cuando dejamos de exigirle al mundo que se adapte a nuestro miedo y empezamos a comprender nuestra propia fragilidad, reconociendo que detrás de cada reclamo había una necesidad no expresada. Detrás de cada enojo, una herida antigua. Detrás de cada exigencia, un temor a no ser amados como queríamos. Descubriendo que la dureza con la que tratábamos a otros era muchas veces la misma con la que nos tratábamos a nosotros, repitiendo un diálogo interno lleno de reproches que proyectábamos hacia afuera, esperando que alguien nos confirmara que estábamos bien, que éramos suficientes, que no íbamos a ser abandonados. Y en esa revelación empieza a aparecer una forma distinta de vincularnos, donde el corazón se vuelve más humilde, más atento, más dispuesto a escuchar sin juzgar, a mirar sin condenar, a aceptar sin renunciar a la verdad, entendiendo que comprender no significa negar el dolor, sino sostenerlo con conciencia, permitiendo que cada emoción encuentre su lugar sin convertirse en arma contra el otro ni contra uno mismo, dejando que amor deje de ser una negociación para transformarse en un encuentro, dejando que la paz deje de ser una meta imposible para convertirse en una práctica diaria, hecha de gestos pequeños, de palabras sinceras, de silencios respetuosos, de paciencia con los tiempos ajenos y propios, de la valentía de reconocer cuando nos equivocamos, de la humildad de pedir perdón, de la decisión de no exigir lo que no estamos dispuestos a dar, de la claridad de comprender que nadie puede llenar nuestras ausencias si no aprendemos a mirarlas con honestidad. Y en ese camino la vida se vuelve más liviana, no porque desaparezcan los conflictos, sino porque dejamos de pelearnos con todo, dejando espacio para que la comprensión crezca como una semilla silenciosa que cambia la manera en que respiramos, en que miramos, en que amamos, en que nos tratamos, en que habitamos nuestras relaciones, permitiendo que la paz nazca lentamente en el lugar donde antes solo había reclamos, en el corazón que empieza a comprender su propia historia,
y la historia de los otros, sin exigir perfección ni garantías imposibles, abriendo un espacio donde amor puede existir sin condiciones que lo asfixien, sin demandas que lo desgasten, sin miedos que lo controlen, dejando que la comprensión se convierta en el lenguaje cotidiano de una vida que aprende a vivir sin exigir lo imposible al mundo ni a sí misma, reconociendo en cada gesto sencillo la presencia de una calma que ya no necesita imponerse ni demostrarse, porque ha nacido en la profundidad de una mirada que eligió comprender antes que reclamar, escuchar antes que imponer, aceptar antes que exigir, sosteniendo ese aprendizaje en cada encuentro, en cada pérdida, en cada duda, en cada intento de amar, sin convertir el amor en una deuda, ni la paz en una condición imposible de cumplir para poder sentirse digno de vivir con el corazón abierto, sin temor a que la vida no responda como imaginamos en nuestros deseos más antiguos y más temerosos.